también hablar acerca de algo que el libro tiene y que quizás sea lo más llamativo antes de leerlo, y es el título, ¿verdad? Es decir, el título es, yo lo pensé mucho, casi no los 9 años, pero sí desde que dije, yo creo que es tiempo de ir sacando este libro, un par de meses, ¿verdad? Yo en febrero, él enfermó, Jorge Mario Bergoglio, febrero, marzo, y murió en abril, 2 meses, más o menos. Pero es que fue una frase, Gálatas estúpidos, stolti Galati, dijo él, en italiano, que me quedó ahí resonando 1, 2, 3 años, 4 años. Qué bárbaro, cómo pudo en el mismísimo Vaticano ser una persona que utiliza una palabra tan altisonante, tan extraña. Pero en la misma audiencia él mismo nota nuestra sorpresa, quienes estábamos ahí, y él mismo se explica. Yo supongo que no era la primera vez que lo hacía y estaba esperando una reacción muy parecida, porque todo el mundo seguramente se sobresalta cuando el mismo Papa, que estaba más o menos a la distancia que estoy yo de Otto, de mí, dice eso, y claro que uno está en una actitud casi devocional, diría yo, pero por lo menos muy respetuosa, y de repente dice, Gálatas estúpidos. Y claro, hay un silencio. Él era una persona que creo, por lo menos en ese lapso de tiempo que pude interactuar de una forma u otra con él, bastante actor, en el sentido de que sabía la reacción y manejaba muy bien la comunicación y todo eso. Y dice, pero ¿por qué se sobresaltan? Es un versículo bíblico. Ah, sí, es un versículo bíblico. Gálatas 3:1 es un versículo bíblico. Por supuesto, las traducciones que tenemos al castellano, casi todas utilizan, suavizan la palabra, lo que llamamos eufemismos, ¿verdad? Y dicen insensatos, Gálatas insensatos, Gálatas, ¿cuál otra? Dicen por ahí, incautos. Qué lindo suena, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir incauto e insensato que decir estúpido, ¿verdad? Pero entonces yo digo, no le voy a creer al Papa. Yo quiero ver si es cierto que es verdad, que realmente la palabra estúpido aparece allí. Y resulta que entonces la frase me la llevo y la mastico y me voy al griego por mis estudios en teología. El griego es una pasión, no lo domino demasiado, pero era una materia importante para la teología, entonces pasé por ahí. Y la palabra que utiliza Pablo, que es bueno, vamos a decir que la tradición dice que es el autor del libro de los Gálatas, utiliza anoetos en griego, anoetos. Ojo que en el capítulo 1 del Gálatas, Pablo dice hermanos Gálatas. Está muy cariñoso ahí con los Gálatas. Ya para el capítulo 3 les está diciendo anoetos. La palabra o la partícula a que antepone es la negación de algo, ¿verdad? Es algo no algo. Pero no está diciendo, por ejemplo, asofos, que sería los que no tienen sabiduría. O tampoco está utilizando la palabra, por ejemplo, alogos, o que no tienen conocimiento. Es decir, el público, la meta, el público lector, sus lectores y sus escuchas, él sabía que eran personas que podrían tener sabiduría y personas que tenían conocimiento, y sin embargo les falta otra cosa. Y él dice, no importa, porque de hecho él les dice, ya ustedes conocen todo lo que yo les he dicho, es decir, conocimiento tenían, pero aún así les falta otra cosa. Y entonces se manda con esa palabra, anoetos, que efectivamente es carentes de inteligencia, de noos, de inteligencia, ¿verdad? De algo mucho más profundo que solamente el conocimiento y la sabiduría. Yo pienso que la inteligencia artificial de repente tiene todas esas y le falta esta también, ¿verdad? Le falta, es una anoetos también, de repente.
porque tiene todo el conocimiento. Y de repente tiene respuestas. Ahora las escuché a algunos de ustedes diciendo que estaba consultando la inteligencia artificial para ver dónde se hacían ciertos trámites. Y sí, tiene el conocimiento y tiene cierta sabiduría también acumulada, pero le falta otra cosa. Es más profundo que solamente el conocimiento y la sabiduría. Y resulta que Galacia, y no me extiendo demasiado en esto para poder conversar, pero es que el título es todo esto, ¿verdad? Y Galacia, que no es Galicia, ¿verdad? Que no es un error ahí, estaba en Anatolia, lo que ahora es Turquía, y concretamente, básicamente en Ankara, y por ahí, ¿verdad? En Asia. Pero la Galacia, esa Anatolia había sido al principio poblada por 3 tribus celtas. ¿Okay? Realmente, desde el inicio eran 3 tribus celtas que llegan allí. Poco tiempo después, y esto es muy importante para lo que Pablo está diciendo, quienes llegan son los griegos y adoptan la religión y la lengua y la cultura griega, pero tiempo después llega Roma, el Imperio Romano, y adoptan la lengua, la cultura, y adoptan también la religión, y ahí es donde aparece Pablo. Entonces, tenían una cultura que hoy en día va desde lo europeo a lo oriental, ¿verdad? De hecho, es un país que está en un pie en Europa y un pie en Oriente. Y Pablo les dice, pero ¿por qué siguen con la idea de que la gracia hay que ganársela? Y de que la ley, digamos la ley pensada desde la óptica judía es lo importante. Si yo ya les hablé que era distinto. Entonces, volviendo al Vaticano, con todo este circunloquio y toda esta cosa, volviendo al Vaticano, ahí está Francisco diciendo Gálatas estúpidos. Todo esto estaba detrás de esa frase. Pero entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes son hoy en día quienes, habiendo entendido, siguen intentando que las cosas sucedan de una manera que no han funcionado? Y la palabra estúpido en castellano, y lo tengo aquí casi como una, ¿cómo se llama? Como una notita, tiene que ver o está enraizada en el verbo latino stupere, que quiere decir quedar paralizado, donde viene estupefacto. Quedaron estupefactos, no estaban en nada, estaban absolutamente paralizados. Les habían dado una noticia maravillosa, ahora es por gracia todo este asunto. Y quedan paralizados y siguen trabajando desde esa parálisis que genera división, que genera odio. A lo que se estaba refiriendo Pablo era a discursos de odio, desde los judíos o desde los cristianos hacia los judaizantes, hacia los no judaizantes. Esa guerra eran discursos de odio y generaban división y odio, y realmente hubo peleas. Ojo, que Pablo sabe de lo que se habla, porque Pablo, ese que está hablándole a los Gálatas, antes había comido mucho discurso de odio, y de hecho ejerció el odio de tal manera que mataba a cristianos. Entonces sabe cuál es el fruto de un discurso de odio. Todo esto yo creo que está detrás de una pequeña frase que parece nada más un insulto, y que Francisco la deja decir ahí en el Vaticano. Por eso titulé este pequeño libro Gálatas estúpidos. Yo solamente quisiera decir a las personas que nos estén viendo, motivarlas a buscar, a leer el libro. Insisto, es un libro pertinente, es un libro importante para los tiempos que corren. Ojalá sea motivo también de conversación en grupos de estudios bíblicos, en iglesias, en comunidades de fe. Las reflexiones urgentes del final son particularmente pertinentes para los tiempos que corren, así que queda esa invitación servida. Gracias.